Te quería preguntar por qué has estado haciendo durante, más allá del cambio físico, de Nimoch, etcétera, qué has estado haciendo como trabajo, como a nivel profesional, en este tiempo que has estado alejada de redes. Como ya comentamos antes, llevo un año ya trabajando en el podcast, haciendo diversas tareas. Empecé revisando faltas ortográficas en TikToks, para después revisar el podcast completo, para después empezar a hacer miniaturas. O sea, como que fui sumando tareas en las que me veía apta para hacer y le fue agarrando el gustito a ciertas otras. A día de hoy soy como directora general y mano derecha, o sea, hago casi de todo. Quiero aprender ya a grabar con las cámaras, que son cámaras de cine, así que es un poco más complejo. Y también quiero aprender a editar los podcasts, así que va a ser un siguiente paso para 2025 y tener todo de la mano para poder llevar bien a un equipo, teniendo ya la experiencia en todo lo que se requiere para llevar un podcast. Claro, creo que ahí está el punto clave. Tú no quieres aprender a editar, porque editar básico creo que sabemos tú y yo, pero no quieres aprender a editar un teaser super pro para hacerlos tú, sino para que cuando venga alguien que se preste para ello, tú sepas ver si esa persona es apta o no, si nos está tomando el pelo o no, porque nos ha pasado muchas veces que, y esta es una cosa que, consejo de vida, si tenéis un negocio, queréis buscar empleados, chicos, no deis trabajo de algo que vosotros no sabéis hacer. Porque van a decir que se tarda 5 horas y sabes que son 2 y no lo sabes, entonces te van a cobrar 5 y en verdad eran 2 y un sinfín de cosas que dices tú. Es más fácil saber qué es lo que buscas porque tú ya sabes hacerlo. Exacto, un error que vos tuviste en el negocio del podcast. Gracias, chicos. Un error que tuve yo. Exacto, Todo mal, todo mal. Un error que fue meterte en algo que no sabías. No me quemes. Desde el inicio te tomaron el pelo y te cobraban barbaridades por editar los podcasts. O sea, le cobraban, ni lo digo, Dios. No lo digas. Bro, te cobraban una locura. Entonces, claro, a medida que fue pasando el tiempo te fuiste dando cuenta que te estaban tomando el pelo, pero claro, te costó mucho dinero. Que lo peor es que a día de hoy, que ya sé lo que vale, seguimos pagando más que cualquier otro prácticamente. Sí, o sea, este podcast paga muy bien. Yo no creo que haya nadie que pague mejor que nosotros. O sea, genuinamente. Poca gente. Sí. Ahí atrás el cámara está festejando un poquito. Está así, abanicándose con billetes. Literal, imagínenselo así, en el sillón de oro, así. Bueno. Entonces, te quería hacer unas preguntas relativas al podcast. Son preguntas que, claro, como no me puedo entrevistar a mí mismo, digo, pues voy a entrevistar a alguien del podcast y se las hago, ¿no? Tengo por aquí. ¿Cuáles han sido tus invitados favoritos? Mis invitados favoritos. Lo tengo bastante claro. Y ya sé que son varios de los últimos podcasts, pero es que son mis podcasts favoritos. O sea, es que últimamente empezaste a traer invitados súper top. Entonces, mis podcasts favoritos son René ZZ, el último. Irene, que yo estuve en ese podcast y la verdad que le tengo muchísimo cariño y me encantó ese podcast. Es muy interesante y lo recomiendo un montón. Y por último, Gran Misterio. Es un podcast que escuché, no sé lo que dura, 2 horas y media, 3 horas. Lo escuché como 5 veces para revisarlo, porque esa es otra de mis tareas. Pero una y cada una de las veces que escuché ese podcast, me entretuve como la primera vez. Y me impresioné como la primera vez. Y como es un tema tan complejo el que habla, son muchos temas tan complejos, cada vez que lo volví a escuchar volví a aprender algo nuevo. Tenía mucha rejugabilidad ese podcast. Así que esos son. Yo creo que, de hecho, pueden ser de mis favoritos. Te digo, obviamente yo tengo un aprecio brutal al podcast de Mike Crack, de Willy, de Salomundo. O sea, hay un montón de podcasts que para mí son magia. De hecho, rara vez hago un podcast del que no estoy orgulloso. O sea, es algo, un Pokémon shiny. O sea, tiene que pasar algo. Y de hecho, si algún podcast no me gusta o no lo veo perfecto, es más fallo mío que no del invitado. Pero sí considero que los últimos podcasts, más también porque nos hemos bajado el ritmo, no hemos ido con tanta prisa, hemos seleccionado invitados que digo, me apetece genuinamente tener esta charla, no porque, la polémica de turno, venga, vamos a entrevistar a este y al otro. O sea, yo entiendo que habrá gente que irá, Delox, ¿por qué no entrevistaste a Gemita o a Reborn o a este o al otro? Honestamente, sí que en el pasado creo que hubiera peleado por tener esas charlas y creo que alguna podría haber salido, pero ya lo dije en el podcast de René y creo que en alguna que otra charla lo he ido mencionando. Poco a poco nos estamos alejando cada vez más del salseo. Sé que Si Miedo al Éxito nace para no tenerle miedo al éxito y esos temas en algún momento habrá que cubrirlos, ¿no? Seguro que mañana sale algo que tenemos que traer, pero sí queremos que si en un futuro se hace salseo por lo que sea un salseo sano, lo más sano posible, Claro. Y que sea algo secundario, que no sea el plato principal. Una cosa que a mí no me gusta muchas veces es que la gente dice, ¡buah, cómo mola tu podcast! Pero bueno, le metes mucha caña a este, al otro, no sé qué. Digo, tío,
tú crees que mi podcast son los 3 podcasts más virales que coinciden que pues tendrían salseo, Claro, pero tengo muchas más historias que hemos contado. Tenemos el podcast de Brian Aitor, el de Valentín San Juan, tenemos historias que te hacen llorar. exacto. Y digo, este podcast no es solo eso. También es no tenerle miedo al éxito a contar una historia dura, Eh, a abrir y exponer tus sentimientos. O sea, yo creo que hay mucho más también. exacto. Y de ahí voy con otra pregunta que también yo si me la hago, la verdad que me cuesta darle una respuesta clara, y es, alguien que no conozca este podcast y que diga, ostras, que tenéis un podcast, sí, bueno, pasadme un vídeo para que lo vea. ¿Qué podcast enseñarías como primer podcast a alguien que no nos conozca? Yo creo que el mejor podcast para introducir el podcast, valga la redundancia, es el de Valentín San Juan. Es un podcast que lo tiene todo. O sea, es muy radiofónico, muy lindo para escucharlo, pero además tiene risas, tiene reflexiones muy hermosas, tiene momentos de lagrimita. O sea, yo en el podcast, en la grabación, estaba ahí y me puse a llorar. Te morí de risa porque Valentín San Juan es un personaje también. La verdad que ese podcast, sin duda alguna, es el podcast para empezar a ver. El podcast. Valga la redundancia de valga la redundancia. Yo creo que estaría entre Valentín San Juan y Salomundo. De hecho, estoy muy orgulloso de que tenemos un primer episodio que es un muy buen primer episodio. Es una locura, es muy tope. Empezar pasar por la puerta grande, ¿no? Sí, Al no. inicio. A ver, también Salomundo, te mandamos un saludo, mi estimado. A ver cuándo volvés. Va a al volver, podcast. 2025 vuelve. ¡Uipa! Yo creo que Spoiler. 2025 lo tenemos por aquí, y Salomundo yo creo que se lo hace solo. O sea, hay podcasts como por ejemplo Enrique, ¿no? Enrique se lo hace solo. O sea, hay personas que tú las invitas y tú te puedes poner aquí con una caipiriña, no lo hago por respeto, y podrían hacerse el podcast solo. O sea, da absolutamente Literal. igual lo que yo pregunte, que sabes que va a ser mágico. Te quería preguntar, hablando de podcasts mágicos, ¿qué invitados que no hayamos traído ya te gustaría ver en Simio al Éxito? Que me preguntes esto significa que los vas a traer. Significa que lo vamos a intentar. ¡Uy! ¡Vamos! Venga, A ver, no me digas Elon Musk, No, ¿sabes? no, Donald tranqui, Trump. Tranqui. ¿Sabes? Solamente te iba a pedir a Michael Jackson. Bueno, nada, venga. Pues vamos a llamar a Irene, hacemos una ouija y hablamos con él. No, me gustaría que venga el doctor Sansegarra, Ujú. Manuel Sansegarra, que es un neurocirujano, creo yo. No sé muy bien su rubro, pero es un señor de más de 80 años que tiene muchísimo para decir. Recomiendo mucho que lo escuchen hablar, que es una locura, es una eminencia. También a la doctora Marian Rojas Estapé, que es una psicóloga que admiro un montón. Es una persona interesantísima y que se nota a lejos en los videos que es una persona que con solo conocerla te va a llenar de paz. Qué bueno. O sea, son podcasts que además me encajan mucho con la temática que estamos llevando. También os avanzo, esta es una primicia que damos. Esperemos que la podamos cumplir, porque ha sido siempre un reto. Visteis que en 2024 empezamos pum, 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 un podcast a la semana, luego pues 3 al mes, ahora 2. Este mes 1 o 2, porque el de René creo que lo vamos a subir tarde. O sea, estamos grabando esto y aún no lo hemos subido, imaginaros cómo vamos de tiempo. Pero la idea es 2025 arrancar fuerte con un equipo más grande y poder hacer un podcast a la semana. Tenemos que encontrar qué día, porque los jueves he visto que se ha juntado todo el mundo para subir podcast. Literal, se pusieron de acuerdo, complot. Entonces, claro, vamos a ver qué día nos afianzamos nosotros para subir rigurosamente cada día a una hora un podcast. A ver si 2025 tenemos suerte. También esto nos dará juego a poder traer a muchos perfiles que por el momento no he traído, pero que me apetecía. O sea, hay nombres que no voy a dar, por si luego pasa cualquier cosa, no quiero gafarlo, pero tengo una lista larga de personas de rubros muy distintos que creo que vamos a ver este 2025.